Hola queridos estudiantes de séptimo año básico, les envío un gran saludo, espero que estén todos bien en sus casitas, cuidándose, ¿cierto? Y cumpliendo esta cuarentena. Bueno, hoy día comienza la primera clase de ciencias naturales en lo que es esta modalidad para esta asignatura, así que esperemos con la colaboración de todos que esto resulte bien. Y bueno, esta clase como cualquier otra también tiene sus normas, ¿cierto? Como tenemos la norma en la escuela, aquí también. La primera va a ser que apagues cualquier televisor o cualquier equipo de música, ¿cierto? Que distraiga tu atención. Ya es importante, no te voy a quitar más de 10, puede ser 10 minutos, un poquito más que eso no te voy a quitar, ¿ya? Así que atentos, por favor. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la escuela, lo que tiene que ver con el programa de esta asignatura. Y por supuesto que vamos a comenzar por la unidad número 1, que tiene relación con el comportamiento de la materia y su clasificación. Y hoy día específicamente vamos a ver lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Pero antes de eso debemos conocer la materia, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la clasificación de la materia. Pero, ¿qué es la materia? Si tú observas a tu alrededor, puedes notar que estamos rodeados de muchos objetos, ¿cierto? Todos ellos son materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Está presente en diferentes estados físicos, ¿cierto? Sólidos, líquidos, gaseosos. Y también se pueden combinar de distintas formas. Y esto último, lo de la combinación, ha permitido clasificarla en sustancias puras y mezclas. Pueden ver aquí ustedes este pequeño mapa, ¿cierto? Donde vamos a clasificar la materia en sustancias puras y en mezclas. Comenzamos con las sustancias puras. Es un tipo de materia cuya composición química es definida y constante. En otras palabras, en su estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas que las conforman nunca van a cambiar, no cambian, no cambian. Además posee propiedades características como por ejemplo la densidad, el punto de ebullición, el de fusión, y no pueden separarse en componentes más sencillos mediante algún otro proceso físico. Es el componente que está y no se puede separar, no se pueden separar sus componentes. Los cambios físicos que experimenta la materia tampoco alteran su composición, por ejemplo cuando el agua se vaporiza, ¿cierto? A su vez, las sustancias puras que acabamos de conocer también tienen una clasificación y estas se clasifican en elementos y en compuestos. Como podemos ver este organizador, los elementos dice que están formados por el mismo tipo de partículas, las que no pueden ser descompuestas en otras más simples, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno es oxígeno y no tiene otro elemento, ¿cierto? Lo mismo pasa con el cobre, con el nitrógeno y muchos más que comúnmente los vemos en la tabla periódica, ¿cierto? En cambio, los compuestos están constituidos por dos o más elementos diferentes, pueden ser separados en sustancias simples por procesos químicos, es decir, en cambios de la composición de la materia, ¿ya? Y por ejemplo, tenemos el agua destilada, ¿cierto? Que su composición es el H2O, ¿cierto? La sal, el cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, estos son compuestos. Ahora bien, ya tenemos entonces que la clasificación de la materia la podemos dividir en sustancias puras y mezclas, y en lo que tiene que ver con las sustancias puras, ¿cierto? Existen elementos y existen compuestos también, como lo están viendo ustedes en este momento. Volvemos a nuestro mapita, entonces, sustancias puras, mezclas, y ahora vamos a ver este último, que son las mezclas, ¿ya? Y como la palabra lo dice, ¿cierto? Son combinaciones de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, es decir, que conservan sus propiedades individuales, ¿ya? A diferencia de las sustancias puras, sí se pueden separar mediante procesos físicos, o sea, sí existe la posibilidad de poderlos separar. Las mezclas se clasifican en homogéneas y en heterogéneas, ¿ya? Primero, las mezclas homogéneas se caracterizan por estar formadas por componentes que están distribuidos de manera uniforme, razón por la que no es posible distinguir a simple vista. O sea, si nosotros vemos una mezcla homogénea, no podemos diferenciar
qué elementos tiene esa mezcla, ¿ya? A estas mezclas también se le conoce con el nombre de disoluciones y están formadas por un soluto, que es el componente que tiene menor cantidad en esta mezcla, y el disolvente, que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, miren, aquí tenemos unos ejemplos. La sal disuelta en agua. Por ejemplo, si ustedes ven este vaso, ¿ustedes pueden ver la sal? No, ¿cierto? Porque está mezclada homogéneamente. No podemos diferenciar un compuesto del otro. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los perfumes, ¿cierto? Tampoco podemos distinguir porque, no sé si ustedes saben, pero los perfumes tienen aceite, ¿cierto? Tienen alcohol, tienen agua. Entonces, no podemos diferenciar, por ejemplo, estos tres elementos en esa mezcla. Por ejemplo, lo mismo pasa con la solución del azúcar en agua. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en este vaso el azúcar. No lo podemos ver, ¿cierto? Lo mismo el acero que está compuesto por carbono y hierro. Por ejemplo, ¿podemos ver el carbono o podemos ver el hierro? No, ¿cierto? Porque está mezclado homogéneamente, ¿ya? Por otro lado, tenemos las mezclas heterogéneas. Estas mezclas, la distribución de sus componentes no es uniforme, ¿ya? O sea, no es como la anterior, ¿cierto? No es homogéneo. Por lo que estos se pueden distinguir a simple vista. Aquí sí que los podemos ver, ¿ya? O también por medio de instrumentos como el microscopio, lupa, si son muy pequeñitos, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la sopa, ¿cierto? Esta sopa que tiene varios elementos, tiene fideos, tiene carne, tiene verdura y sí podemos verlo, entonces por lo tanto es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, este es como un envase que tiene frutos secos, tiene almendras, tiene avena, tiene nueces, entonces sí podemos ver sus compuestos, ¿cierto? Sus componentes, perdón. Esta es una piedra granito que está compuesta por cuarzo y por mica y que también se ven los trocitos distintos, ¿cierto? De estos tipos de piedra. Acá tenemos una galleta con chip, por supuesto, que vemos la mezcla de la galleta y los chips, ¿cierto? Y por supuesto la ensalada. La ensalada tiene muchos ingredientes, no está mezclado homogéneamente, ¿cierto? Lo podemos ver, entonces es una mezcla heterogénea porque podemos ver todos los componentes que tiene en este caso esta ensalada, ¿ya? Entonces, dijimos que las mezclas, entonces las podemos dividir en homogéneas y en heterogéneas. Las mezclas homogéneas no las podemos ver a simple vista sus componentes. En cambio, las heterogéneas sí podemos ver a simple vista los componentes, ¿ya? Esa es una gran diferenciación que ustedes pueden hacer en estos dos tipos de mezclas. Es muy importante que realices una actividad complementaria en la casa de tu texto de estudio desde la página 8 hasta la página 15, ¿ya? Entonces esa es tarea para la casa, la lectura complementaria del texto de estas páginas que te van a ayudar un poquito a comprender un poquito mejor quizás lo que vimos o a complementar lo que vimos en este momento, ¿ya? Ahora van a realizar ustedes una pequeña actividad que va a ser evaluada y van a experimentar, ¿ya? Van a experimentar mezclas en la casa, ¿ya? En casa vas a realizar dos simples experimentos que consisten en lo siguiente. El experimento 1, vas a preparar una taza de té, ¿ya? Con agüita calentita, un tecito y lo vas a preparar. Y vas a sacar el té, la bolsita la vas a sacar y vas a dejar ahí tu tacita de té, ¿ya? Y el experimento 2, vas a introducir una pequeña cantidad de aceite a un vaso chiquitito con agua, ¿ya? Entonces, a ese vasito con agua pequeño le colocas unas gotitas de aceite, una pequeña cantidad de aceite. Ahora, vas conjuntamente realizando los experimentos, vas a completar este instrumento que yo te presento aquí, que muchos de ustedes los vimos, recuerdo yo, el año pasado, que se llama POE, el instrumento POE, que su sigla significa predecir, observar y explicar. Entonces, este es el instrumento POE que vas a realizar uno para cada experimento, o sea, vas a realizar dos instrumentos POE. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, vas a poner el nombre del experimento número 1. Tú le vas a poner el nombre que tú quieras a ese experimento, el de la taza de té, ese, ¿ya? Le vas a poner el nombre que tú quieras.
por supuesto que sea un poquito alusivo a lo que estamos viendo, ¿cierto? Ahí tú vas un poquito infiriendo, ¿ya? Y tú inventas el nombre de este experimento. Posteriormente tenemos, bueno, y eso vale un punto. Posteriormente, vamos a registrar el que tenemos, ¿ya? Aquí debes registrar los materiales que utilizaste para el experimento, ¿ya? Entonces, en el experimento de la taza de té, vas a anotar aquí en este cuadradito, aquí en este rectángulo, perdón, en este espacio, vas a anotar todos los materiales que usaste para ese experimento. Después, en el que hacemos, vas a registrar el procedimiento paso a paso que realizaste para el experimento. Es como la receta, lo que tú vas a realizar paso a paso. Desde que tomas la taza, desde que le echas el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pasitos muy sencillos que son muy lógicos, pero tienes que registrarlos aquí. Y este ítem vale 2 puntos. Posteriormente tenemos el ítem de predicción, ¿ya? Aquí tú debes predecir antes de realizar el experimento lo que crees que va a ocurrir con esta mezcla que vas a realizar. O sea, tú vas a decir, antes de hacer el experimento, a decir, yo creo que lo que va a ocurrir aquí, cuando yo coloque esto aquí y esto acá, va a ocurrir esto, ¿ya? En cuanto a la predicción, no hay respuestas incorrectas, ¿ya? Porque yo puedo predecir algo muy distinto a lo de mi compañero y es totalmente válido, ¿cierto? Entonces, en la predicción no hay respuestas incorrectas, pero sí, por supuesto, debes registrarlo y predecir conscientemente lo que va a pasar en este experimento. Posteriormente, en el ítem de observación, aquí debes registrar paso a paso lo que ocurrió durante todo el experimento, de acuerdo, me falta una E ahí, de acuerdo a lo que tú observaste, ¿ya? O sea, tú aquí vas a registrar detalladamente lo que tú vistes, lo que ocurrió cuando, en el momento que hiciste todo el experimento, ¿ya? Solo registrar. Y en el ítem de la explicación, tú, como dice la palabra, vas a explicar por qué ocurrió lo que observaste, o sea, por qué ocurrió esto de aquí, lo vas a explicar acá. Y aquí también vas a indicar a qué tipo de mezcla corresponde. Ya, acuérdense que vimos que existen dos tipos de mezcla, la homogénea y la heterogénea. ¿Ya? Y este instrumento POE yo les voy a adjuntar, les voy a entregar junto a este video el archivo en Word de estos dos instrumentos POE, ya para que ustedes lo tengan ahí y lo hagan en el mismo archivo. Ya, la fecha de entrega de este instrumento es para el 2 de abril, el jueves 2 de abril, hasta ese día tienen plazo para enviarme este documento, ¿ya? A ver, se los voy a mostrar un ratito. Este es el Word que yo les voy a dejar junto con este video para que ustedes aquí mismo completen, ¿cierto? Le coloquen su nombre, lo completen, ya les expliqué, ¿cierto? Cómo hay que realizarlo y después lo guardan en su computador y me lo hacen llegar ¿a dónde? Me lo hacen llegar aquí a mi correo electrónico a profeadrianoyarzun@gmail.com o si no a mi página de Facebook profesor Adriano Yarzun, ¿ya? Este es mi perfil del Facebook de mi página, ¿ya? Para que ahí me ubiquen, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro, ¿cierto? La actividad que vamos a realizar. Por favor, si ustedes les quedó alguna duda, yo sé que estamos partiendo con esto ya, pero y es muy probable que a lo mejor puedan quedar dudas. Si tienen alguna duda con el contenido, alguna duda con la actividad, escríbanme a mi correo o mándenme un mensaje a mi página del Facebook que yo voy a estar ahí pendiente, ¿cierto? Y para que les pueda responder todas sus dudas, ¿ya? Les envío un abrazo cariñoso y nos vemos en otro video. Que estén bien.